Hubo videojuegos que llamaron la atención en su tiempo, ya que llegaron a innovar en varios aspectos, ya sea en la jugabilidad, la historia, su mecánica variable, sus personajes o incluso sus dificultades. Cada uno aportó lo que pudo, logrando buena aceptación en su tiempo, pero que rápidamente sería desplazado por sus títulos posteriores, mejorando en varios aspectos o porque el juego se oxidó tanto que los usuarios optaron por adquirirse títulos de la competencia, las cuales estaban más vigentes, sea cual sea el motivo del por qué envejecieron mal. En este video no se trata de vilipendiar estas entregas, ni mucho menos decir que son malas o aburridas en general, sino del por qué les afectó tanto el paso del tiempo con referencia a los estándares actuales. Tomb Raider fue una de las franquicias más vendidas en PlayStation 1, así como en otras plataformas, y sigue siendo una saga muy querida hoy en día, pero volviendo al clásico de 1996, no ha envejecido bien. Los controles son algunos de los más torpes e incómodos de cualquier franquicia de videojuegos, siendo el hecho de que tiene un gran énfasis en la exploración, no es lo más fácil de hacer. El juego te permite correr y saltar a través de espacios largos, agarrarte a una repisa y deslizarte hasta un lugar seguro, excepto que suena más divertido de lo que es. La mayoría de las veces, si corres y saltas, Lara simplemente se caerá de la cornisa. En su lugar debes presionar otro botón, además de avanzar para caminar lentamente, caminar hasta el borde de la repisa, dar un salto hacia atrás y luego correr y saltar, pero todo se puede perdonar, porque encerrar a Winston en el congelador es un recuerdo de la infancia compartido por millones, por lo que alguien realmente debería dejarlo salir ahora. Con Resident Evil de 1996 nacería una de las mejores sagas de videojuegos. Fue el debut de personajes memorables que hasta el día de hoy siguen dando pelea, contando además con una sensación de agobio que pocos títulos en su época podían ofrecer, pero si está en esta lista es por varios motivos. Los controles de tanque son muy torpes para los estándares actuales, a muchas personas no les gustan los ángulos de cámara fijos, los modelos de personajes no se ven tan bien, y la actuación de voz es tan mala, que ganó un récord mundial Guinness. Se podría entender totalmente si un jugador de hoy en día probase este Resident Evil original y lo odiara, pero tengo que decir que la historia es fantástica y que los fondos renderizados aún se ven bastante bien hoy en día, aunque se vería mucho mejor sin comprimir. La banda sonora del título también es muy buena. La mecánica y las imágenes del juego mejoraron enormemente con Resident Evil 2, lo que solucionó muchos de los problemas, pero aún sería difícil de jugar para un nuevo jugador. Yo recomiendo ampliamente su versión remake, la cual le da 1000 vueltas a este. El Metroid original es un juego antiguo, así que por supuesto no se podía sostener por mucho tiempo. Si vuelves a visitar la biblioteca de la NES, encontrarás que muchos de los clásicos del sistema siguen siendo geniales. The Legend of Zelda y el Super Mario original resisten sorprendentemente bien. Incluso juegos difíciles como Castlevania y Punch-Out siguen siendo divertidos con herramientas modernas, como la función de rebobinado de Switch Online. Pero el primer intento de Nintendo de un mapa abierto e interconectado es obtuso para los estándares actuales. Juégalo hoy en día y encontrarás que Metroid no tiene dirección y es indescifrable, si bien las ideas obviamente eran lo suficientemente sólidas como para ser la base de todo un género de baúles. El lenguaje de los Metroidvanias aún no se había establecido. Hoy en día el juego ocupa un lugar bajo en comparación con la pletora de increíbles secuelas que generó. Si realmente quieres volver al comienzo de la línea de tiempo de Metroid, el excelente remake Zero Mission es un mejor lugar para comenzar. Gran Turismo era el estándar de oro de los juegos de carreras cuando salió la primera versión. Desde entonces, ha sido reemplazado por completo por secuelas que ofrecen a los usuarios una mejor jugabilidad, gráficos mejorados y más opciones de automóviles. No estoy diciendo que Gran Turismo no fuera un buen juego, lo era. Incluso hoy, Gran Turismo es la franquicia más vendida bajo el nombre de PlayStation. Sin embargo, te divertirías si lo jugaras hoy. Probablemente no. Al igual que los primeros juegos de deportes, no hay razón para volver atrás y jugar el original. Las versiones más nuevas ofrecen mejores experiencias generales. Claro, tiene un valor nostálgico, pero este juego se recuerda mejor de lo que se experimenta. Si quieres un poco de nostalgia de Gran Turismo, elige el segundo o tercer juego de la serie. Sonic Adventure se lanzó cuando los juegos de plataformas en 3D estaban de moda. Sega quería capitalizar el mercado y lo hizo con dos exitosos juegos de Sonic Adventure, aunque hubo algunos problemas visibles en ese entonces. Si jugaste estos juegos, probablemente te divertiste un poco, pero jugar Sonic Adventure se llegó a convertir en una tarea.
la actuación de voz es vergonzosa y la historia es algo pobre. Los controles son todo lo contrario de intuitivos y el ángulo de la cámara es frustrante en el mejor de los casos, injugable en el peor. Estos juegos eran populares cuando se lanzaron y eran muy divertidos cuando éramos unos morrillos, pero su rollo el 3D no le jugó una buena pasada en los años venideros. El Star Fox original para la Super NES tenía algunos fanáticos cuando se lanzó inicialmente, y no es un mal juego en general. La verdadera razón por la que ha envejecido tan mal es por su secuela Star Fox 64. Star Fox 64 tomó los elementos de la Star Fox original y lo llevó a la próxima generación. El desorden pixelado desapareció y se reemplazó con controles fluidos y movimientos que siguen siendo divertidos hasta el día de hoy. Star Fox tenía algunas cosas a su favor, pero si vuelves a visitar el juego, probablemente te decepcionará. No tiene tanta dirección como la secuela, y el juego alterna entre ser demasiado difícil y aburrido de jugar. Si quieres jugar un juego de Star Fox, solo quédate con Star Fox 64. Tony Hawk's Pro Skater dominó el panorama de los videojuegos de skate durante casi una década. Tony Hawk estaba en la cima del mundo, y el videojuego que llevaba su nombre era propiedad de todos los jugadores cuando se lanzó por primera vez en 1999. Desde entonces, los lanzamientos posteriores de los videojuegos de Tony Hawk han empañado la memoria de muchos jugadores, distorsionando lo que ofrecía el título original. En este juego no era posible encadenar combinaciones a la perfección como en los demás. Los mapas no eran tan inmersivos, y probablemente no hayan tantos como recuerdas. Agarrar el primer Tony Hawk's Pro Skater de nuevo probablemente sea una decepción. Sentó las bases para títulos futuros, pero es mejor que juegues el segundo lanzamiento si quieres que los elementos nostálgicos se mezclen con la mecánica que una vez amasteis. Elder Scrolls es una de las franquicias de juegos de rol más queridas de todos los tiempos, y este hecho es difícil de discutir. Elder Scrolls ha hecho un trabajo fantástico al crear un mundo inmersivo para los jugadores que querían dedicar horas al juego, desarrollar un personaje y conquistar el mundo. Oblivion es un gran juego, pero pregunto, ¿resistió la prueba del tiempo? Aunque la historia es genial, la naturaleza repetitiva de cerrar portales de Oblivion se puede llegar a volver aburrida. También hay una misión en la línea del gremio de ladrones que, si se completa, te expulsa del gremio de magos, a menos que ya hayas completado la línea de misiones del gremio de magos. Si alguna vez te han expulsado del gremio de magos, sabes lo difícil que es volver a entrar. Muchachos, ¿puedo entrar? Lo siento, no se admiten Homeros. Hay algunos problemas evidentes en Oblivion, y aunque fue un gran juego cuando se lanzó, no tiene su valor como otros. Si lo jugaste, es posible que recuerdes haber registrado varias horas en Grand Theft Auto 3 cuando salió por primera vez. El estilo de mundo abierto del juego rayaba lo revolucionario de la época, y el hecho de que podías ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa ofrecían a los jugadores una libertad que no habían visto antes en los juegos. Si Grand Theft Auto 3 tiene un lugar especial en tu corazón, es mejor dejarlo ahí en lugar de volver a visitar el juego. A diferencia de Vice City y San Andreas que vinieron después, la historia de GTA 3 es casi dolorosa de jugar. El personaje principal nunca habla, lo cual es un obstáculo narrativo que el estudio pronto abandonó. La mecánica del juego es pobre, y ni siquiera puedes mover la cámara con el joystick derecho. Faltan muchos de los aspectos básicos del juego, como nadar y andar en moto. En fin, tiene muchos detalles que en su tiempo no estaban muy fijados, pero a pesar de que no es fantástico para los estándares actuales, todavía tenemos que apreciar la maravilla que fue en su tiempo, hasta que vino el Vice City y lo desplazó de un patadón. Los Sims fue muy divertido y se sintió completamente nuevo cuando se lanzó por primera vez, ya que los jugadores podían construir casitas para sus personajes y elegir carreras para ellos también. Sin embargo, eso también implicaba tener que hacer las tareas del hogar, ir a trabajar y socializar con otros Sims, lo cual era agotador e incluso más difícil que la vida real. Una persona nostálgica puede decir con respecto al título que recuerda mucha más libertad, facilidad de juego y narración de historias. Como alguien más joven hacía trampas e inventaba muchas historias en su cabeza mientras jugaba, así como un niño con muñecos en un juego imaginario. Por lo tanto, sin esa imaginación, el juego no es tan divertido, por lo cual es mejor usar la imaginación y la fantasía de uno para hacer que un título limitado en su tiempo haya sido mejor de lo que uno recordaría cuando ya se está más maduro.
Myst es uno de los juegos de rompecabezas más grandes jamás creados, y es esencialmente como si los jugadores hubieran caído en la serie de The Lost. El título permite a los jugadores explorar una isla desconocida que está llena de escenarios extraños, y se les deja armar todo por sí mismos. El lanzamiento de 1993 es un logro en los juegos. Se cree que ha envejecido terriblemente a pesar de lo abrumador que alguna vez fue, argumentándose que está muy anticuado. Está tan anticuado que incluso su nueva versión está anticuada. Una serie de niveles a pequeña escala lanzados por episodios habría funcionado mejor que una nueva versión, ya que está claro que Myst tiene varias décadas y no se prevé que los jugadores se sientan a apuntar y hacer clic para divertirse, como se hacían antaño. El juego de PlayStation 1 Spider-Man puede no ser tan genial como la obra maestra de Insomniac en términos de estándares actuales. Sin embargo, sigue siendo uno de los juegos de Spider-Man más queridos jamás creados hasta la fecha. Este título tiene varios villanos populares, una gran historia, un estilo de cómic divertido y una jugabilidad sencilla que aún funciona. Hay muchas cosas que funcionan a favor de este juego, incluida su música icónica, fragmentos de diálogo divertidos y muchos trajes especiales. Spider-Man de 2000 es fácilmente uno de los juegos de Spidey más antiguos pero imprescindibles de todos los tiempos, aunque como se mencionó al principio, para disfrutar de la mejor experiencia del arácnido, mejor decantados por el título de Insomniac. Twismetal 2 fue un camión lleno de diversión cuando se lanzó por primera vez. Sin embargo, tiene una cosa importante en su contra, algo ineludible, a medida que pasa el tiempo y aumentan los puntos de referencia, ya que es feo, muy feo. Los edificios enteros están hechos de píxeles individuales, y los modelos de automóviles son rudimentarios, incluso para los estándares de PlayStation 1. Es como la comida callejera en cierto modo, sabes que es sabroso debajo de la superficie, pero mirar el desorden descuidado frente a ti es casi suficiente para arruinar el atractivo. Digo, si eres algo sensible en ese sentido. Aproximadamente un año después de Thief, The Dark Project, y un año antes de que Deus Ex incendiara el mundo de los juegos de PC, System Shock 2 fue parte de una ola de juegos que llevaron al simulador inmersivo a la fama. El género comenzó a principios de los 90 con los juegos Ultimate, pero las series Thief y Shock dieron grandes pasos para expandir el género a un público más amplio. Desafortunadamente, System Shock 2 de 1999 ha envejecido un poco mal. Hay dos razones principales para esto. Es fácil pasar por alto la mala jugabilidad, pero las otras razones por las que el juego no se sostiene son más esenciales para su identidad. Por un lado, System Shock 2 tiene un tutorial confuso que no comunica la diferencia entre las clases o de qué se trata el juego en términos de exploración. La mala primera impresión se complementa con un juego que arrastra el departamento de la historia, especialmente cuando el gran giro solo ocurre después de aproximadamente un tercio del tiempo de juego. Si bien su juego basado en escuadrones era un concepto bastante nuevo cuando salió, el legado de Republic Commando se ha ido por el desagüe desde entonces. Volver a jugar Star Wars Republic Commando te abre los ojos a la cantidad de tiroteos anodinos que ocupan el minúsculo tiempo de ejecución de este juego, intercalados solo por momentos de estrategia táctica, con tu escuadrón que se sienten mucho menos complejos y significativos que en el apogeo del juego en 2005. Donkey Kong 64 se lanzó en la época dorada de los juegos de plataformas en 3D. Fue un éxito en ese momento y usó muchas de las mecánicas básicas que hicieron que los juegos de plataformas en 3D fueran geniales. El juego ofrecía formas únicas de recorrer los mapas, pero no resistió el escrutinio moderno. Donkey Kong 64 tiene demasiados quebraderos de cabeza para seguir siendo considerado un buen juego. Si jugaste esta entrega, entonces sabes que tendrías que recorrer un mapa 5 veces hasta que puedas considerarlo terminado. Los controles no son fluidos, según el estándar actual. El diseño de niveles es confuso y tener los diferentes Kong a tu disposición se volvió más molesto que divertido. El Max Payne original fue anunciado una vez como uno de los mejores de todos los tiempos. El shooter inspirado tomó la mecánica del tiempo de bala, en ese momento muy de moda, de la película de Matrix, y la combinó con una historia de cine negro. Lamentablemente el resultado no ha envejecido muy bien, especialmente si estás jugando con el port de PlayStation 2. Cuánto ha envejecido el juego depende de con quién hables. Mecánicamente Max Payne sigue siendo un shooter sólido, que tiene muchos defensores, pero incluso ellos están de acuerdo en que la fuerza del juego no es su historia. La historia recorre
la línea entre la parodia y el cliché, y simplemente se presenta como un intento demasiado nervioso de hacer algo maduro. Las escenas de corte inspiradas en cómics están llenas de tropos misóginos del nerd, y un tono que no sabe qué tan serio es tomar el asesinato de la familia de Max. Con esto no quiero decir que la historia haya sido mala, pero en términos de impresiones, considero que se manejó mejor el Max Payne 2, que para mí es el mejor de la saga, y si quieres algo menos antiguo de este estilo, el Max Payne 3 no te decepcionará. Si bien Call of Duty Phoenix Sword no fue el juego más popular de su época, recibió muchos comentarios positivos cuando se lanzó. En realidad fue uno de los clavos en el ataúd de los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial a principios de la década de 2000. El título sufrió de gráficos por debajo de la media cuando fue lanzado, y en el mundo de hoy son aún peores. El juego está plagado de errores, lo que hace que el combate se sienta raro. Es difícil sumergirse en un juego cuando ves a un NPC teletransportarse a través de una pared y comienza a disparar. La narración del juego también deja mucho que desear. La campaña es relativamente corta y sigues a 6 soldados diferentes en general. Esto significa que estás cambiando de personajes cada pocas misiones y es difícil desarrollar un apego con cualquiera de ellos. Muchos consideran al Final Fantasy VII como uno de los mejores videojuegos jamás creados. La historia es genial, el sistema de batalla es increíble, los fondos renderizados aún se ven muy bien hoy en día, incluso mejor si puedes modificar las versiones sin comprimir en el juego, junto con las escenas que se ven igualmente geniales. Pero ¿por qué se encuentra en esta lista? ¿Acaso es para rellenar un poco más el vídeo haciendo polémica? Puede ser que sí, aunque también hoy en día el título clásico ha sido desplazado por sus títulos posteriores. Entre las cosas que más se podrían criticar serían los modelos de personaje que se ven francamente terribles, especialmente cuando se colocan encima de impresionantes fondos renderizados previamente. El movimiento del personaje fuera de las batallas también puede ser un poco impredecible, mientras que otras veces se siente como si estuvieras corriendo en una cuadrícula, y a menudo puedes tener dificultades para que tu personaje siga las direcciones que quieres. En definitivo, mejor recomiendo el remake, que por alguna razón durante mucho tiempo se pidió a gritos. Aunque de ninguna manera es un mal juego, Wild Arms ciertamente está anticuado. Fue lanzado en Norteamérica el mismo año que Final Fantasy VII, y la diferencia entre los dos es clara. Wild Arms se ve peor, usa gráficos más o menos basados en sprites para ciudades y mapas, e inexplicablemente cambia una pantalla de batalla 3D inferior para el combate. Se puede decir lo que quiera sobre los gráficos anticuados de Final Fantasy VII, al menos cuando cambió batalla se veía mejor, no peor. Wild Arms es lo suficientemente decente y aún vale la pena jugarlo, pero no resistió la prueba del tiempo, e incluso en el pasado no hizo todo lo que podría haber hecho frente al gigante de Square Enix. GoldenEye para la Nintendo 64 marcó un antes y un después para el género de los shooters en primera persona, contando en su tiempo con excelentes críticas, aunque con el pasar de los años quedaría relegado. Gráficamente el juego realmente no ha resistido la prueba del tiempo, las texturas son bloqueadas y las caras superpuestas son más risibles que realistas, y la gente siempre se quejó del que el controlador de la Nintendo 64 no era bueno, teniendo una jugabilidad lenta y limitada, pero incluso con el hecho de que no ha envejecido fantásticamente, no se puede negar la influencia que tuvo sentando las bases para que juegos como Halo y más tarde Call of Duty entraran y cambiaran aún más las cosas. Muchas mecánicas modernas se vieron por primera vez, o al menos se notaron la primera vez en GoldenEye 007, y luego se mejoraron con el paso de los años. Los emuladores de PC solucionan el problema del controlador, pero GoldenEye necesita desesperadamente un toque de remasterización. Aquí yo sé que me voy a contradecir, porque siempre he puesto el primer Silent Hill de la PlayStation 1 como uno de los mejores juegos que existen, pero seamos honestos, este título para los estándares actuales y las exigencias del usuario común sí que envejeció mal con los años. Silent Hill se lanzó como una contraparte más seria de la serie Resident Evil, que había comenzado 3 años antes. El primer Resident Evil tampoco es un gran juego, pero el formato es más irónico que Silent Hill, lo que lo hace un poco más llevadero para una audiencia contemporánea. Silent Hill tiene imágenes terribles para nuestra época y empeorará con el paso del tiempo, pero eso no es lo único que hace que un juego envejezca mal. La narración y la actuación de voz son simplemente malas, así como la jugabilidad poco fluida, en donde sí se necesita urgentemente un lavado de cara. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles de estos crees que envejecieron peor con el tiempo? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.